yo en las tinieblas, abrió mis ojos, pude ver. Mi corazón adora tu hermosura, esperanza de vida eres tú. Vine a adorarte, vine a postrarme, vine a decir que eres mi Dios. Solo tú eres grande, solo tú eres digno, eres asombroso para mí. Eres el Rey grandemente exaltado, glorioso por siempre, Señor. Al mundo que creaste, humilde viniste y pobre te hiciste por amor. Vine a adorarte, vine a postrarme, vine a decir que eres mi Dios. Solo tú eres grande, solo tú eres digno, eres asombroso para mí. Nunca sabré cuánto costó ver mi maldad sobre esa cruz. Nunca sabré cuánto costó ver mi maldad sobre esa cruz. Eterno amor inexplicable, sublime gracia que me alcanzó. En ti hoy salvo soy. Te entregaste sin reservas, lo diste todo por mí en la cruz. En ti hoy salvo soy. Jesús, fuente inagotable de vida y salvación. Jesús, fuente inagotable de vida y salvación. Y poderoso, príncipe de paz, tú gobiernas con autoridad y tu reino permanecerá para siempre. Poderoso, príncipe de paz, tú gobiernas con autoridad y tu reino y permanecerá y para siempre. Y para siempre. Y para siempre.
Vive en la plenitud de la buena noticia que es Cristo Jesús. ¿Y de qué trata esta buena noticia? Salvación de la muerte y vida eterna, libertad sobre la esclavitud del pecado, y ahora somos el templo de su Espíritu Santo. Tú y yo somos la casa de Dios, somos su casa. Bienvenidos a nuestra casa con Dios, tu casa. Soy el pastor Manu Pajarín, tu amigo, y en nombre de mi esposa, la pastora Luris, y de los pastores Ángel y María, le damos la bienvenida a esta prédica. Por la fe podemos entender la palabra de Dios, podemos entender la voluntad de Dios y nuestra completa libertad en Cristo. En una época donde, a mi entender, la iglesia se ha sumergido en las teorías conspiracionales de todo tipo, en contiendas doctrinales que nos están dividiendo cada vez más, se ha sumergido la iglesia también en creencias prácticamente supersticiosas, en la búsqueda del poder político económico para gobernar el mundo. En fin, yo creo como pastor que es necesario hacer un alto y volver al punto central de todo esto: Cristo. Así es. Y sobre todo, ¿qué es lo que creemos de Cristo? Repasar cuál es nuestra fe en Cristo. Y Cristo no es división entre su cuerpo, la iglesia, el nuevo pueblo de Dios. Cristo no nos divide a nosotros. En cambio, Cristo sí es la separación del creyente, la nueva criatura, la persona nueva que somos, del mundo sin Dios, del mundo sin fe en Cristo. Una separación no para vivir fuera, aparte o alejados del mundo sin Dios y sin Cristo. No, de ninguna manera. Cristo separa nuestro corazón, nuestro amor y nuestra mente del mundo sin Cristo, del mundo que no cree en Dios. Y esto lo hace para que dejemos de amar al mundo sin Cristo, al mundo sin Dios. Ojo, pero sin odiarlos, sin menospreciar a la gente que no cree en Cristo, que no tiene a Dios como su Dios, y tampoco burlarnos de ellos. El Espíritu Santo nos mueve entonces, nos empuja, pues nos impulsa, que en medio que vivimos entre ellos, le compartamos a Cristo, a toda persona, pero sin amar ni imitar las costumbres de este mundo sin Cristo. Costumbres de las que fuimos liberados casualmente por medio de la obra redentora de Jesucristo. Hoy hablaremos nuevamente de esto, de una verdad que solo podemos entender completamente por medio de la fe en Cristo Jesús. La fe acerca de la verdad de nuestra libertad, nuestra verdadera libertad, que es sobre la esclavitud del poder del pecado, gracias a la obra redentora y reconciliadora de Jesucristo. Y es sobre esta libertad donde empieza nuestra nueva vida como nueva criatura. Vive en la plenitud de la buena noticia. Somos la Iglesia Cristiana Nuestra Casa con Dios. Compartimos el mensaje de la palabra de Dios en la voz del pastor Manuel Pajarín Vergara. Somos libres de la esclavitud del pecado. Dígale al que esté a su alrededor, si hay más de una persona, cada persona, dígaselo: somos libres de la esclavitud del pecado. Aleluya, amén. La fe tiene esta convicción. Así es, la fe tiene esta convicción. Cristo es la evidencia de Dios que produce esta convicción en nuestra fe. Y esta fe en Cristo nos da entendimiento sobre el significado de esta libertad y qué hacer con ella. Por la fe entendemos este conocimiento, y como el entendimiento es más que el conocimiento, es valioso que volvamos a repasar entonces el significado de la palabra conocimiento y de la palabra entendimiento. El conocer, el conocimiento, es la facultad del ser humano para comprender por medio de la razón la naturaleza, cualidades y relaciones de las cosas. El conocimiento me permite saber todo lo referente a una cosa en específico.
Pero el conocimiento no es suficiente, porque solo se sabe el qué de algo y no necesariamente cómo aplicarlo o darle utilidad. Así que además de conocer, necesitamos entender. El conocimiento es el qué de algo y el entendimiento es el para qué de ese algo. Porque el entendimiento incluye el conocer, saber el qué de algo y también incluye el por qué y para qué de ese algo. Con el entendimiento, los conocimientos adquiridos pueden emplearse para crear algo o resolver un problema. El entendimiento entonces le da utilidad, propósito al conocimiento, a nuestro saber. Así que la fe nos revela al entender la obra de Dios, el propósito de Cristo en nosotros, la nueva criatura, su iglesia, su novia, y así trabajar conscientemente para ese propósito de Dios en nuestras vidas. La fe trae entendimiento. El entendimiento nos ayuda a aplicar esa fe recibida en toda circunstancia de nuestras vidas. En los momentos en los que estamos sintiendo que es éxito, que todo nos sale bien, o sea, en los momentos altos, como también el entendimiento que nos da la fe nos ayuda para aplicar esa fe en momentos bajos, en momentos de aparente fracaso, de aparente pérdida, de aparente ruina. Así es que la fe produce un entendimiento para poder aplicar en toda circunstancia de nuestras vidas las promesas que Dios nos ha hecho, esta fe que tenemos ahora para cada suceso que vivimos. Y hoy queremos hablarles de ese entendimiento que produce la fe acerca de nuestra libertad sobre la antigua esclavitud que teníamos en el pecado. Por la fe recibida para creer en Jesucristo, entendemos que Dios nos hizo libres del pecado. Por la fe entendemos que somos libres en Jesucristo del poder y la esclavitud del pecado. Y usted dirá, pastor, pero otra vez nos va a hablar de esto. Mi querido hermano, mi querido amigo, resulta de que este no es un tema superfluo, no es un tema liviano, no es un tema para mirar así no importa, pecar es todo ese otro pecado que Dios perdona. No, hombre, querido hermano, de eso no se trata nuestra libertad. Resulta de que el pecado es un estorbo, y era un estorbo tal que Dios no podía tener contacto con su creación. Así es que en el momento, para que usted vea la importancia de la obra de Cristo, al vencer el pecado, al quitarnos el pecado de nuestras vidas, quitar este estorbo que nos separaba de Dios, que nos mantenía en una posición de enemistad con Dios, que cuando Juan el Bautista ve a Jesús, y ya lo he dicho en otras prédicas, cuando Juan el Bautista ve que Jesús se acerca para ser bautizado, en ese momento crucial, Juan presenta a Jesucristo con las palabras adecuadas, idóneas de parte de Dios. Cuando lo ve acercarse, dice: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Hermoso, ¿verdad? Pudo haber dicho cualquier otra cosa. Pudo haber dicho: he aquí el Cordero de Dios que vino a salvarnos. Pudo haberlo presentado: he aquí el Cordero de Dios que viene a quitarnos de la esclavitud de Roma. Pudo haber dicho: he aquí el Cordero de Dios que vino a sanarnos de toda enfermedad. He aquí el Cordero de Dios que vino a llevarse nuestra pobreza económica y hacernos millonarios a todos. Bueno, eso nunca lo iba a decir. Pudo haber dicho muchas cosas. Pudo haber dicho: he ahí el Cordero de Dios, hijo de David, el heredero del trono de Israel. Pudo haber dicho eso. Sin embargo, en ese instante, el Señor en el Espíritu le pide a Juan que lo anuncie de la manera correcta, precisa, en el trabajo, en la misión, para mí, más importante de Cristo, aquí en esta tierra, encarnado en un cuerpo igual que el tuyo y el mío. Así es. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Qué hermosa presentación. ¿Por qué, mi querido hermano? Porque ese era el estorbo. Y nosotros, desde ese momento, los que creemos en Cristo, ahora tenemos la libertad de quitarnos ese estorbo. Por eso dice en Hebreos 12:1 que nos despojemos de toda carga y de todo estorbo que nos hace tropezar. Y habla específicamente del pecado que nos asedia. Sí, porque el pecado no entiende que fue derrotado y sigue asediando nuestras vidas porque habita en este cuerpo humano de naturaleza pecaminosa, de naturaleza de pecado. Así es que, mi querido hermano, no es un tema liviano, no es un tema superfluo.
Es un tema que necesitamos entender por medio de la fe. ¿Para qué? Para poder aplicar en nuestras vidas, en todas circunstancias y sobre todo en los momentos en que nos sentimos atraídos a hacer lo malo, apliquemos esta promesa que hemos recibido de Cristo de que ya somos libres de esta esclavitud en la cual antes vivíamos sin saberlo. Una esclavitud que destruye la vida de toda persona en este planeta y nos destruye como sociedad y ya está también destruyendo el mismo planeta. Así es que nosotros somos libres de la esclavitud del pecado y somos libres de dos poderes que el pecado ejerce en nosotros. Libres de su poder espiritual y libres de su poder físico. Así es, ambos poderes que ejercía el pecado sobre todos los seres humanos sin Dios y que la paga de esa manera de vivir pecaminosa es la muerte. La muerte es la evidencia del pecado en la vida del ser humano. Así es que este cuerpo ya de naturaleza pecaminosa tiene que morir. Así es. Pero la vida eterna, o sea, tener vida después de la muerte que necesita recibir nuestro cuerpo, tu cuerpo, mi cuerpo, la vida eterna, esa resurrección, entonces va a ser la evidencia de la obra redentora de Cristo, de que ciertamente el Señor se reconcilió con nosotros y nos libertó de verdad del pecado, porque el que no es libre del pecado, la muerte será eterna para esa persona. Por eso es importante hablarle a toda persona acerca de Jesucristo. Así es que vamos a hablar entonces de estos dos poderes, ¿ok? Y que nosotros somos libres de ellos, del poder espiritual y del poder físico que el pecado ejercía sobre nosotros antes de conocer a Cristo. Primero, en Cristo somos libres del poder espiritual del pecado. Definitivamente que este poder no es tangible, usted no lo puede ver. No es como la tentación que se siente en el cuerpo, porque los que no conocimos a Cristo en una época de nuestras vidas me pueden entender a lo que estoy refiriendo. Cuando esa sensación de hacer algo malo, de hacer algo incorrecto, te invade. Y es una mezcla entre urgencia, temor y un inmenso placer. Hay una mezcla de varias sensaciones y es como una fuerza que te arrastra a hacer eso que es malo, a que no te importen las consecuencias. Bueno, ese es un poder espiritual que, uniéndose al poder físico del pecado, nos arrastraba. Pero ese poder espiritual está antes de que nosotros cometamos el acto pecaminoso. Antes de que la carne se encienda, hay un poder invisible que nos mantenía atrapados generacionalmente, incluso con el pecado que lleva a la muerte. Leamos esta máxima escrita por el apóstol Pablo en su carta, en la epístola a los Romanos, en el capítulo 8, versos 1 y 2. Y es una máxima de la liberación de Cristo en nosotros. Verso 1. Por lo tanto, ya no hay condenación para los que pertenecen a Cristo Jesús. Y porque ustedes pertenecen a Él, el poder del Espíritu que da vida los ha libertado del poder del pecado que lleva a la muerte. Aleluya. Qué hermoso, mi querido hermano. Y mire, el viernes que hablamos acerca de que hemos nacido de nuevo y que ha quedado atrás esa vida sin Cristo, y que quedó atrás, que ya está muerto, ya está olvidado, ya no tiene efecto en nosotros. Todo ese pasado que vivimos, de lo que hicimos o de lo que nos hicieron. Y si a ti, mi querido hermano, mi querida hermana, fuiste abusado físicamente, sexualmente, y ahora de adulto viviste antes de conocer a Cristo una vida inclinada hacia el desorden, hacia el pecado sexual, a una fuerza que te arrastraba sin que tú pudieras contenerla, quizás una fuerza por la violación te llevó a pensar de que pues no eras hombre o no eras mujer y empezaste a tener relaciones íntimas con gente de tu mismo sexo, o por causa de esa violación te volviste una mujer heterosexual pero promiscua, muy promiscua, o un hombre heterosexual muy promiscuo. Mi querido hermano, quiero que sepas que ese poder espiritual, esa afectación que hubo en tu vida, en lo espiritual y en lo físico también por ese abuso, ha quedado sin efecto en la cruz de Cristo. Así es.
Yo sé que de pronto usted dirá, pastor, pero ahí está hablando acerca de la ley de Moisés, de la ley de Dios, de que, bueno, pues que pecábamos por no obedecerla y ahora no hay ninguna condenación porque creemos en Cristo. Bueno, sí, habla de eso, pero quiero que sepas también, mi querido hermano, de que aquí no puede solo ser aplicado para el mundo judío, también tiene que ser aplicado para nosotros los gentiles, o sea, los no judíos. Y vivíamos sin ley, pero la ley también juzgará al mundo que no tiene a Cristo. Amén. Entonces, cuando el enemigo se acerca a reclamar sus derechos sobre la vida de alguien que por un abuso, por el comportamiento pecaminoso de su padre, su abuelo, su abuela, que fueron hechiceros, que practicaron algún tipo de brujería, que hicieron brebajes, que hicieron pactos con demonios y otras cosas similares a estas, y lo que estoy hablando de abusos sexuales, físicos. Mi querido hermano, yo sé que en el mundo espiritual hay como una especie de permiso o de derecho en la vida de las víctimas de esto o de los hijos de las personas que practicaban la brujería o la hechicería, mi querido, o la idolatría también, mi querido hermano. Y entonces hay como un reclamo para que tu vida sea afectada, para que tu vida esté irremediablemente perdida en el pecado, en los excesos. Pero en Cristo Jesús, en la cruz de Cristo, se acabó eso y ya no hay condenación para ti. En el momento que de alguna manera vengan a reclamar en el mundo espiritual de que tú perteneces a tal tipo de pecado, de que tú vienes de una familia de adúlteros, o de que tú vienes de una familia de políticos corruptos, o tú vienes de una familia de millonarios corruptos, o vienes de una familia donde siempre se creyó en la idolatría, en imágenes, se veneraban, se adoraban imágenes, o vienes de una familia que practicaba cualquier clase de brujería, mi querido hermano, eres libre de eso. Ya no hay un poder invisible en las regiones celestes, en el mundo espiritual, que pueda pedir que seas arrastrado otra vez a estos comportamientos. No pueden condenarte, no pueden señalarte y decir fulano es mío o Manuel es mío, por ejemplo, para dar un nombre. Pon tu nombre y piénsalo, ya tú no eres de ellos. Así es que no hay condenación. Pastor, y para los que hicimos cosas que realmente fueron malas, porque hicimos cosas malas, usted sabe quién soy yo, ¿no? Yo soy ese que le chateaba, ¿se acuerda de mí? Que le chateaba a la chica. Ya no lo hago, pastor, se lo digo por segunda vez, ya no lo hago. Pero bueno, pues yo fui bien promiscuo, pastor, y hice muchas cosas malas. Ya no hay condenación para mí. Así es, ya no hay condenación para ti. Mire, si usted se ha arrepentido ahora y ha aceptado a Cristo en su corazón, aunque hayas maltratado a tu esposa, y esto es muy duro de decir, pero estás arrepentido y has aceptado a Cristo en tu corazón de verdad, ya no hay condenación para ti. Ahora lo que quedará es tener paciencia y amor para que las heridas que causaste en tu esposa, en la relación con ella, se sanen, y esperar a que el Espíritu Santo la ayude a sanar. Y vas a tener que tener mucha paciencia, porque estas cosas no sanan de un día para otro. Ten paciencia, mi querido hermano, ten paciencia. Si te demora 2 o 3 años, ten paciencia. Y si te demora más, ten paciencia. ¿Vale? ¿Por qué? Porque el pecado en esta tierra, y por eso para mí no es cosa ligera, porque aunque nosotros somos libres del pecado, aún pecamos. Quiero que sepas que las consecuencias del pecado no están exoneradas para nosotros. Eso es un error de algunos maestros doctrinales en la gracia, que piensan o enseñan que no hay consecuencia en nuestros actos pecaminosos. Y eso no es cierto, mi querido hermano. Recuerde que le dije que llegué a la edad de las sentencias. Así que he llegado a una edad en la cual he podido descubrir que sí hay consecuencias. Las he visto en mí y las he visto en otros hermanos de distinto calibre en su vida de fe, con distinta autoridad en la iglesia. A todos les llega el tate quieto, les llega la consecuencia. Ya seas el más famoso de este país o ya seas alguien desconocido, a todos nos llegan las consecuencias de nuestros pecados. Pensamos que no hay consecuencias, pero sí las hay, mi querido hermano, aún en lo más pequeño. Por eso es importante que entendamos que somos libres, y que somos libres no solo nosotros, sino también para no condenar a otros que creen en Cristo y todavía pues estén atrapados por falta de entendimiento
y por ignorancia siguen pensando que están atrapados en algún tipo de pecado o que no pueden renunciar o zafarse o librarse de una conducta pecaminosa, equivocada, que viene con ellos desde la infancia. Mi querido hermano, ninguna condenación hay, así que eres libre. ¿Ok? Esa vida pasada quedó atrás, ahora como nueva criatura. No hay condenación. Vuelvo al verso 1. Ya no hay condenación para los que pertenecen a Cristo Jesús. Y tú y yo ahora le pertenecemos a Él. Verso 2, y porque ustedes pertenecen a Él, y es por esto, no es por tus obras, mi querido hermano, no es porque te pones falda larga y te pones una blusa hasta el cuello y hasta las muñecas, no, mi querido hermano, no es porque oramos 40 horas semanales, no es porque ayunamos 6 días de cada semana, no, mi querido hermano, no es por ninguna obra de estas. Ni tampoco tiene que ver porque eres libre y por eso cantas en zapatillas Converse, predicas sin corbata o sin saco o predicas con barba. No tiene nada que ver nada de lo que hagamos. Es porque pertenecemos a Él. La gloria es de Cristo, el honor es de Cristo. Y dice en el 2, y porque ustedes pertenecen a Él, el poder del Espíritu que da vida los ha libertado del poder del pecado que lleva a la muerte. Y es aquí donde podemos ver el efecto del poder espiritual. Este poder espiritual del pecado era para llevarnos a la muerte eterna. Así es, porque la paga del pecado es la muerte. Así que espiritualmente estábamos muertos por el pecado y el pecado espiritualmente nos estaba arrastrando a la muerte eterna. Amado hermano, Cristo nos ha libertado del poder del pecado. Y como era un poder espiritual, note que aquí dice que el poder del Espíritu, y la letra está en mayúscula porque es el Espíritu Santo. Así que algo en el orden espiritual tenía que ser derrotado, tenía que ser desarraigado en lo espiritual. Por lo tanto, el único con esa autoridad era el Espíritu Santo, es Dios mismo. Así que el Espíritu que da vida, que es el Espíritu de Dios, es el que nos ha libertado del poder del pecado. Ese Espíritu, el Espíritu Santo que levantó a Cristo de la muerte y lo sentó a la diestra del Padre. Qué hermoso, ¿verdad? Dice en Gálatas capítulo 4, verso 3 lo siguiente. Eso mismo sucedía con nosotros. Antes de que viniera Cristo, éramos como niños. Éramos esclavos de los principios, poderes espirituales básicos de este mundo. ¿Vio? Éramos esclavos de poderes espirituales, de principios espirituales básicos en este mundo. ¿Y cuáles son esos principios, poderes básicos espirituales de este mundo? Mi querido hermano, la idolatría. A través de la idolatría, Satanás ha puesto más cerradas y más grandes esos grilletes de esclavitud en la humanidad. Es un poder espiritual que no podemos ignorar y es básico en todas las culturas. Poderes espirituales que están principalmente en la idolatría, en la veneración de objetos o de personas vivas o muertas. Leamos en Gálatas capítulo 4 ahora en el verso 8 lo siguiente. Antes de conocer a Dios, ustedes los gentiles, no judíos, eran esclavos de los llamados dioses que ni siquiera existen. ¿Ve? ¿Ve lo que nos dice el apóstol Pablo? Éramos esclavos de un poder espiritual. Todos éramos esclavos, así es, y la mayoría de las personas sí tiene una fe en algo o en alguien, y una fe sostenida a través de imágenes, de veneración, imágenes de culto a esas imágenes de personas vivas o muertas, y también pues de animales, porque hay gente que adora animales, la luna, el sol, las estrellas, etcétera. Nosotros éramos esclavos de estos poderes. Por lo tanto, ahora, porque pertenecemos a Cristo, el Espíritu que da vida nos ha libertado del poder del pecado que lleva a la muerte, de ese poder espiritual, de esas ataduras generacionales que teníamos por las acciones de nuestros ancestros y también por cosas que nos hicieron, que nos lastimaron y pusieron en nosotros un espíritu malo o nos afectaron espiritualmente a través de nuestros cuerpos y nos llevaron a una condición de atadura espiritual que solo podía ser rota a través del Espíritu Santo para aquellos que pertenecen a Cristo, para aquellos que creemos en Cristo. Así que eres libre de todo poder espiritual que el pecado ejercía en ti.
Pastor, entonces si en la noche pues me pasa un gato negro así por el frente de la casa, yo en la oscuridad llegando a la casa, entonces pues yo estoy libre de esas cosas. Si se me rompe un vidrio, ya no tengo 8 años de mala suerte, pastor. O sea, yo soy libre de esas cosas. Me puedo cortar la uña en los días que no tienen R, pastor. Puedo ser libre de estas cosas. Y si mi hijo está teniendo hipo, ya no tengo que ponerle un pedazo de papel de esos manila así en la frente, o un fósforo en el cabellito, en la mollera, para que se le quite el hipo. Te desato de este mundo. Pastor, ya soy libre de estas cosas. Mi querido hermano, si tienes 20 años de conocer a Cristo y todavía te sientes amarrado a estas cosas, tú eres libre. Eres libre del poder de la lotería, eres libre del poder que ejercía cualquier cosa en la cual tú ponías tu fe, tu esperanza y tu futuro, tu confianza de salir de pobreza. Tú eres libre de estas cosas, mi querido hermano. Segundo, en Cristo somos libres del poder físico del pecado. Volvamos a Romanos, el capítulo 8, ahora en el verso 3. La ley de Moisés no podía salvarnos porque nuestra naturaleza pecaminosa, la carne, es débil. Así que Dios hizo lo que la ley no podía hacer. Él envió a su propio Hijo en un cuerpo como el que nosotros los pecadores tenemos, y en ese cuerpo, mediante la entrega de su Hijo como sacrificio por nuestros pecados, Dios declaró el fin del dominio que el pecado tenía sobre nosotros. Pastor, pero usted sí predica de este pasaje, ¿eh? Este versículo me lo voy a terminar es aprendiendo de memoria. Pues ese es mi deseo, mi querido hermano. Y no quiero cansarme de predicar este versículo, y sobre todo en esta versión en la que dice esta frase tan hermosa, donde Pablo declara de parte de Dios el fin del dominio que el pecado tenía sobre nosotros mediante la entrega del cuerpo de Cristo en sacrificio por nosotros. Para poder vencer por nosotros el poder físico del pecado, Dios tuvo que darle un cuerpo a Cristo igual al que nosotros tenemos. Mi querido hermano, esto es importante entenderlo. Aquí en el pasaje aparece no al azar, sino deliberadamente el apóstol está explicando cómo ocurrió esto. La ley, vamos de nuevo al verso 3, la ley de Moisés no podía salvarnos. La razón era porque nuestra naturaleza, nuestra carne, nuestro cuerpo es débil. ¿Es débil para qué? Para poder cumplir la ley. La ley de Moisés era un pacto hacia la obediencia, y resulta que nuestro cuerpo es un impedimento para poder cumplir la voluntad de Dios, para poder obedecerle. ¿Por qué? Porque en la caída de Adán, nuestro cuerpo humano pasó a tener una naturaleza de pecado, a estar vendido al pecado, a arrastrarnos al pecado. Es débil ante la tentación. Entonces, para poder vencer el poder físico del pecado en nuestro cuerpo que arrastraba a nuestra alma a la muerte eterna, el Señor tenía que vencer el pecado también en lo físico. Así que para eso le dio un cuerpo humano como el que nosotros tenemos. Por eso fue necesaria la encarnación de Cristo, tener un cuerpo como el nuestro. Y en ese cuerpo, Cristo venció el poder físico del pecado en nuestra carne. Lo venció porque Él vivió en un cuerpo igual al de nosotros, mas Él no fue arrastrado en ningún momento por los deseos pecaminosos de esta carne. Y en esa vida perfecta, Cristo presenta ese cuerpo perfecto a través de una vida perfecta que venció el pecado para sacrificio por nosotros en esa cruz, y de esa manera cumplir las exigencias de la ley de Moisés para la redención de pecados. Por eso es que, mire, Dios Padre le dio ese cuerpo a Cristo, y aquí lo sintetizo para que lo podamos aprender más fácil. Dios Padre lo hizo, le dio ese cuerpo a Cristo, lo hizo con dos propósitos. Número 1, para vencer el poder físico del pecado que está en el cuerpo humano, nuestra carne. Y número 2, para tener un cuerpo perfecto que sacrificar a favor nuestro. Por eso es que el cuerpo de Cristo era perfecto, ya lo expliqué, porque tuvo una vida perfecta, porque Cristo nunca se sometió al deseo pecaminoso que podía estar pidiéndole su cuerpo. Así es que Dios hizo esto con esos dos propósitos. Era necesario que Él presentara un cuerpo por nosotros, un cuerpo que recibiera el castigo que nosotros merecíamos. Y de esta manera el Señor eliminó el poder físico del pecado sobre nosotros. Qué hermoso, ¿verdad? Es que es una obra que para mí fue difícil de entender, pero ahora la fe me ayuda a entender.
era necesario que viviera igual que nosotros, que estuviera limitado por este cuerpo. Y Él, siendo Dios dentro de este cuerpo, vence la limitación de este cuerpo y vence la pecaminosidad de este cuerpo para que tú y yo ahora podamos recibir esta victoria. Así que Él venció lo espiritual y venció el poder físico del pecado sobre nosotros. Un poder que se ejercía en este cuerpo, en esta carne. Ahora ya tú no eres más víctima de la debilidad de tu cuerpo. No tienes excusa, ni yo tampoco, mi querido hermano. Pastor, pues deme ejemplo pues de esas acciones en las cuales el pecado a través de ese poder físico me obligaba a mi cuerpo a portarme mal. Vamos a leerlo en Gálatas capítulo 5 del verso 19 al 21. Cuando ustedes siguen los deseos de la naturaleza pecaminosa, los resultados son más que claros: inmoralidad sexual, impureza, pasiones sensuales, idolatría, hechicería, hostilidad, peleas, celos, arrebatos de furia, ambición egoísta, discordias, divisiones, envidia, borracheras, fiestas desenfrenadas y otros pecados parecidos. Permítanme repetirles lo que les dije antes: cualquiera que lleve esa clase de vida no heredará el reino de Dios. Mi querido hermano, y aquí yo quiero hacer un alto también, igual que Pablo le pidió que le permitieran repetir o aclarar algo. Yo quiero aquí que usted me permita aclararle algo. Cuando aquí hablan de que no los que viven de esta manera, los que practican esta forma de vida a través de estas acciones de pecado, no heredarán el reino de Dios. Y yo quiero que sepa que aquí no están hablando de un reino visible en la tierra, porque ha venido una doctrina que yo asocio con el pensamiento doctrinal postmilenialista, donde dice que nosotros, la iglesia, nos toca establecer el reino de Dios en esta tierra para que Cristo pueda venir otra vez y reinar en el trono de David. Mi querido hermano, para mí eso no es así. Yo soy premilenialista. Y nosotros entendemos que esta sociedad nunca la iglesia va a poder curarla, la va a poder sanar, y este planeta no va a poder mejorar. Por lo tanto, Cristo mismo es el que tiene que venir aquí, Él, y ponerle fin a todo el horror, la manera tempestuosa, malvada, perversa en que la humanidad está sumergida. Cristo es el único que va a poder traer paz a esta tierra. Así es que el reino de Dios, cuando aquí hablan de que no heredarán el reino de Dios, están hablando de esa vida postrera, posterior a esta vida. Porque yo no puedo aceptar de que estén diciendo de que, bueno, pues si yo fui cristiano pero cometí adulterio varias veces, bueno, lo único que va a pasar es que no veré el reino de Dios aquí. No, hombre, mi querido hermano, no puede ser que esa promesa tan hermosa sea para ser cumplida en un cielo, en una tierra, en un mar que ya no van a existir en algún momento, porque el cielo y la tierra pasarán, serán quitadas, el mar no existirá más, dice en Apocalipsis 21. Así que, mi querido hermano, esta tierra perecedera, este cielo perecedero, no creo yo que sea el lugar donde se va a manifestar por completo esa gloria de ese reino. Claro que va a ser algo totalmente increíble para la humanidad que vea a Cristo sentado eternamente en el trono, eternamente, porque no va a morir, y va a haber gente en ese milenio que morirán, nacerán, crecerán, morirán, nacerán, y así hasta que venga el verdadero fin. Y en ese fin es que vendrá la nueva Jerusalén, y ahí es donde nosotros somos herederos de este reino. Mi querido hermano, juntamente con Cristo, obviamente, somos coherederos. Así es que aquí el apóstol está diciendo claramente que las personas que viven esta clase de vida no tendrán parte, no heredarán el reino de Dios. Y usted y yo somos libres de estas cosas. Mi querido hermano, cuando nosotros venimos a Cristo y descubrimos que somos libres de la muerte, deberíamos aprender, deberíamos enseñar que también somos libres del pecado. Por lo tanto, el efecto práctico, porque estamos hablando de que por la fe entendemos. Entonces, cuando yo alimento mi fe con este conocimiento de que ahora yo no soy, el que leímos en el verso 1, 2 y 3 de Romanos, de que ahora yo no soy esclavo de esto, porque por medio del sacrificio del cuerpo perfecto de Cristo, de esa vida perfecta que fue sacrificada por ti y por mí, el Señor
declaró el fin del dominio del pecado sobre ti y sobre mí. Entonces, cuando yo alimento con esta verdad mi fe, la fe alimentada en Cristo produce ¿qué? Entendimiento por medio del Espíritu Santo. Entonces ahora yo vengo a entender, ya no soy esclavo de la inmoralidad sexual. Así es, mi querido hermano, ya no eres esclavo de querer seguir teniendo sexo con alguien de tu propio sexo. Y aquí hago una aclaración, mi querido hermano. Estoy hablando exclusivamente para personas que tienen a Cristo como Señor y Salvador. Porque si usted está escuchando esto y no conoce a Cristo y no lo ha recibido como Salvador, si el Señor no le está hablando, usted entonces va a decir que nosotros estamos atacando algo que está en su naturaleza, por lo cual usted es inocente de cualquier falta. Pero mi querido hermano, amigo, cuando usted recibe la revelación de Cristo, una de las primeras cosas que va a ocurrir en su vida es que usted va a entender su identidad. Usted va a tener claridad en su identidad. Por lo tanto, estoy hablando aquí exclusivamente para alguien que vivió de esa manera incorrecta, para nosotros, los que creemos en Cristo, de tener relaciones con personas sexuales con personas de tu mismo sexo. Mi querido amigo, mi querido hermano, si usted conoce a Cristo y aún está teniendo pues esas tentaciones, usted es libre de eso. Siempre lo ha sido. Así es. Solo hay que creerlo. Pastor, así de fácil, solo tengo que creerlo. Igual con lo de la brujería, que ya pues esas cosas que antes pasaban en la casa y que nos molestaban, ahora que todavía me molestan porque todavía me mueven la cama. Pastor, yo soy libre. Así es, tú eres libre. Y si te están moviendo la cama, mi querido hermano, oiga, levántese y dé la palabra, dígalo, confiéselo. Cristo es mi Señor y Salvador. No tienen parte en mi vida. Retírense de aquí ahora en el nombre de Jesús y te dejarán en paz. No porque te obedezcan, sino porque obedecen a quien tiene la autoridad, a quien ha recibido la autoridad de poder usar el nombre de Jesús, quien es la autoridad, es sobre toda persona en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, quien tiene autoridad sobre todo espíritu y sobre todo el reino invisible que tú y yo, obviamente invisible, no podemos ver. Así es, mi querido hermano, eres libre. Pastor, pero mire, yo he tratado de que los ojos no se me vayan por ahí, pero es que esta manera en que se visten ahora estas mujeres, oiga, no le dan espacio para la imaginación. Y bueno, pues yo por ahí de reojo, yo me deleito un poquito en la parada, cuando estoy ahí esperando el transporte, me deleito un poquito con la mirada. Pastor, porque yo soy hombre. Mi querido hermano, tú eres libre de eso incluso. En ti está el poder del Espíritu Santo ya. Oiga, la increíble grandeza del poder de Dios, la supereminente grandeza de su poder habita en ti, mi querido hermano. Tú puedes en ese momento decir, basta, miro para otro lado. Y puedes hacerlo, mi querido hermano. Y lo que necesitamos es ejercer esta verdad, este poder que ahora tenemos a favor nuestro en nuestras vidas. Obviamente que si yo no lo entiendo, porque no lo recibo, porque me parece fantástico, me parece fantasioso, me parece irreal, entonces vas a seguir atado a algo que yo creo que lo que pasa es que te gusta y no quieres soltar. Así es, porque esta es la verdad de esta promesa. Y no es una promesa a futuro. Es como decía el apóstol Watchman Nee, Nito Chen, en sus escritos, en sus predicaciones allá en China en el siglo XX, él decía que esta ya no era una promesa a cumplir, sino que era una promesa cumplida. La libertad sobre el pecado es una promesa cumplida en la resurrección de Cristo. Así es. Recuerde que el Espíritu que da vida es el que nos libra de la esclavitud del pecado. Y el Espíritu ¿por qué dice el Espíritu que da vida? Porque le dio vida a Cristo de la muerte. Entonces ya eres libre del bochinche. Así es, de esas ganas de estar ahí chismeando y estar discutiendo. Eres libre de eso.
mi querido hermano, de toda impureza sexual. Eres libre de la pornografía, porque aquí habla de otros pecados parecidos a esto. En ese tiempo no existía la terminología masturbación o pornografía. Mi querido hermano, eres libre de esta inmoralidad sexual. Así es, eres libre como soltero de ese deseo que tú sientes de querer ir y consumar el acto, porque bueno, nadie me está viendo, total, pastor, yo voy y me arrepiento, vivo en la gracia, soy libre. Mi hermano, eres libre de no estar cometiendo estas cosas, porque tú ahora vives en el templo de Dios, tu cuerpo es el templo de Cristo, el templo del Dios vivo. Entonces hay que mostrar respeto y amor por el Dios que nos ha salvado, que ahora habita en este cuerpo. Por lo tanto, no podemos estar permitiéndonos a nosotros mismos estos comportamientos que nos hacen daños a nosotros también en lo físico. Así es, mi querido hermano. La vida, la ciencia ahora quiere decir, le dice a la gente, hasta en las películas, que masturbarse es algo normal y provechoso para el cuerpo, que es natural. No es cierto, mi querido hermano. Te afecta en lo más íntimo de tu emoción y también te afecta en lo espiritual. Ahí alimentamos, porque ese poder espiritual y físico del pecado se alimenta de forma recíproca en lo espiritual y en lo físico. No estés alimentando ese poder espiritual que estaba antes sobre ti, practicando alguno de estos pecados otra vez, rindiéndote ante ellos. No te des por vencido. Si tú has estado luchando contra algún pecado por años, no te des por vencido. Entendamos ahora en esta fe que nos ha dado Dios que somos libres de este poder. Aleluya, mi querido hermano. Libre de la idolatría, libre de la hechicería, libre de la hostilidad. Oiga, porque hay personas que se siguen comportando de esa manera, hostil en casa, como si la mujer fuera un enemigo o los hijos fueran su enemigo. Si tú aprendiste a vivir de la manera hogareña, de un papá hostil, de un papá poco amigable, mi querido hermano, no estás obligado a vivir igual. No tiene por qué cumplirse esta maldición ancestral en tu vida, porque ya eres libre de ella. ¡Aleluya! Te gustaba andar peleando por ahí, tú eres libre de eso. Ahora puedes quedarte callado, te puedes decir a ti mismo, este no es mi problema, no me meto. Aunque te digan, no eres hombre, bájate para enseñarte quién es un hombre. No te bajes, no tienes nada que enseñarle ya nada a nadie. No tienes que demostrar hombría, mi querido hermano. Los celos, wow. Casi no se habla de esto, pero los celos arrastran, destruyen los matrimonios. Yo fui celoso, mi querido hermano. Así es, fui celoso. Y cuando empecé mi noviazgo con mi esposa, los celos empezaron a subir de nuevo. Y en un momento de eso, porque ella llegó un día muy sexy con una ropa que a mí me pareció que era muy reveladora, me puse bravo y vaya la vida. Pero mi querido hermano, el Señor me sujetó, el Espíritu Santo me sujetó. Yo no tenía ni 3 años de convertido, el Espíritu Santo me sujetó y me hizo entender que no estaba bien. Y oré al Señor y el Señor me libró paso a paso hasta el día de hoy. Yo he sido libre de los celos. Yo era un hombre celoso con arrebatos de furia, como dice la palabra ahí. Mi querido hermano, yo fui libre de esta atrocidad. Sí, porque los celos casi siempre van acompañados de arrebatos de furia. Oiga, los celos son producto de una inseguridad. Entendamos, porque la fe nos ayuda a entender que somos hijos de Dios. Nada nos hace falta. Ahora somos valiosos. No tenemos por qué tener inseguridad, porque ahora somos amados por Cristo. Nadie te está haciendo nada malo. Tu mujer no necesita que tú le pegues o le abres mal y que con el sopretexto de ayudarla, de corregir malos comportamientos. La maldad está en tu mente, la inseguridad está en tu mente, y Cristo ya te hizo libre de estas cosas que están en la carne. Usted es libre, solo tiene que pararse, decirlo y creerlo, actuar en esa fe. Pastor, no entiendo cómo eso va a actuar en esa fe. Oiga, mi querido hermano, que si te viene el arrebato de furia, pues porque llegaste con hambre y pediste comida y pasaron 5 minutos y no te la sirvieron y ya viene el arrebato de furia, mi querido hermano, usted se puede controlar y puede ir, como he dicho, al baño y no tires la puerta. Cuando entras al baño, llega, cierra la puerta suavecito y vas ahí con tu arrebato de furia por dentro y abres la boca, y cuando abras la boca el Señor te va a hablar a ti. Te lo estoy diciendo como pastor.
Usted no es presa de eso ya, usted no es esclavo de eso. Llegue ahí y dígale al Señor, ayúdame. Me confieso que aún estoy arrastrado por este desorden de temperamento que adquirí a lo largo de mi vida. Y el Señor te va a librar, porque ya te libró de esa amargura, pero te va a librar del gusto, del uso racional de esa amargura que ya no te gobierna. Te la va a quitar de la mente. Mi querido hermano, eres libre de la ambición egoísta, porque la ambición no es mala. Yo lo he dicho, aquí Dios quiere que tú prosperes. La ambición de querer salir de un cuarto alquilado y tener una casa propia, y después querer que esa casa sea grande, agrandarla, de cambiar tu auto por un mejor auto. Esa ambición no es mala, de que tus hijos vayan a un mejor colegio. Esa no es una mala ambición. De comprarle mejores cosas, eso no es una mala ambición. Mi querido hermano, de querer dejarle una herencia, propiedades, eso no es una mala ambición. Es la ambición egoísta de la que ahora somos libres. Una ambición que es que yo voy a obtener todo el beneficio a expensas, a detrimento, a daño, a perjuicio de otra persona. Mi querido hermano, por eso aquí en la ambición egoísta yo pongo algo que el apóstol Pablo no podía escribir ahí: la corrupción política. Pastor, pero usted me está diciendo que la corrupción política entonces es algo que forma parte de la ambición egoísta. Así es, porque usted está tomando dinero que no es suyo, y usted está siendo egoísta, porque ese dinero era del pueblo para beneficio de obras hacia el pueblo, y usted está tomando eso para enriquecer. Usted está siendo egoísta. Y cuando hurtamos en la empresa privada en la que trabajamos, también es una ambición egoísta, porque es en perjuicio del dueño de ese lugar. Mi querido hermano, las discordias, las divisiones que hay en la iglesia, nosotros somos el libre de eso. Pero oiga que la división y la discordia forma parte del pueblo de Dios. ¿Qué problema? Porque vivimos peleando por Donald Trump y Joe Biden, y vivimos peleando por cosas que no tienen nada que ver, y queremos pelear contra todo mundo. Mi querido hermano, esas son obras de la carne, y somos libres de ellas ya. Libres de la borrachera. Hemos querido traer la borrachera, el licor, el beber, a la gracia de Dios, so pretexto de libertad. Y eso no es cierto, mi querido hermano. La borrachera no es agradable a Dios. Así que cuando tú estás borracho, riéndote ahí, sintiéndote que es libre, usted está atentando, así como en el pecado sexual, contra el templo de Cristo. Y la fiesta desenfrenada, oiga, mire, ya lo he dicho, es tanto el deseo de algunos cristianos por estas cosas, que hasta discotecas cristianas antes de la pandemia habían abierto en algunas iglesias en el mundo, y algunas iglesias se parecen en discoteca ahora, parece un show ahora, por el gusto de la fiesta desenfrenada. Mire, nosotros vivimos en un país donde esta atadura es visible. Los carnavales son una fiesta desenfrenada. Y vaya que eso está como en la idiosincrasia, en la psiquis del panameño. Eso es espiritual ya. Que nosotros todo lo queremos volver fiesta, y queremos irnos enseguida al desenfreno. Y mire que sí somos así, que ahora por la pandemia se ha notado. No es que no existían esas fiestas desenfrenadas en las casas, siempre han existido. Lo que pasa es que ahora, por la prohibición, el pecado se alimentó con un buen alimento, porque eso es lo que ocurría con la ley. El pecado se alimenta de la prohibición de la ley. Así que la ley del Estado alimenta también el pecado. ¿Por qué? Porque al pecado no le gustan las prohibiciones. Entonces ahora estamos viendo no un incremento, sino que ahora ha salido a la luz ese comportamiento, esa fiesta desenfrenadas que habían en casa. Usted crea que ese gusto por andar en esa piscina celeste portátil en la medianoche, ahí haciendo exhibiciones, eso no es nuevo. Pero ahora por la prohibición, pues lo estamos viendo más a menudo, porque como está prohibido, pues los canales lo ponen y lo filman y la gente se queja. Mi querido hermano, nosotros necesitamos en Panamá librarnos de esto. Y Cristo nos libró de esto. No traigas esto a la iglesia, no traigas esto a tu vida, mi querido hermano. Somos libres. Lo único que tenemos que hacer es pararnos e irnos. Mi querido hermano, la fe es para aplicarla en la vida cotidiana. Y la fe te dice que tú y yo debemos entender que somos libres de la furia, de la rabia, de enemistarme con mi hermano o mi hermana de sangre por cosas tontas que no tendrán sentido después de esta vida. Mi querido hermano, tú eres libre de eso. Eres libre
de todo aquello que aprendiste en un mal hogar y que te arrastró, mi querido hermano, a comportarte mal. Tú eres libre de no hacer esas cosas en tu casa. ¿Qué hemos visto hoy? Hemos visto que por la fe entendemos que en Cristo somos libres del poder espiritual del pecado y del poder físico del pecado en nosotros. Oh sí, Señor. Yo te doy gracias, Padre, por tu palabra, Señor. Tú nos has hecho libres, Padre. En ti somos libres, Dios. Yo te pido, Espíritu Santo, que el entendimiento de esta verdad se haga vida en nosotros. Incluso en los pecados que no mencioné, que a algunos de mis hermanos les vino a mente mientras escuchaban la prédica. Señor, ayúdanos a entender a través de la verdad de tu palabra, por la llenura, la influencia de tu Espíritu Santo, por la guía de tu Espíritu, que somos libres de ese pecado que nos vino a la mente mientras oíamos la prédica. Somos libres de todo pecados, hermanos. Ayúdanos, Señor, a entenderlo. Durante el resto de los días, ayúdanos a que venga a nuestra mente esas cosas que hacemos que no son buenas, que son pecados y que somos libres de ellas, para que empecemos a aplicar el entendimiento de esta promesa ya cumplida en Cristo, de que ya ahora somos libres de toda esta fuerza que antes nos arrastraba a esclavitud y a esclavitud de muerte. Señor, revélanos, Padre, cada día más esta verdad y ayúdanos a vivir como los que entienden que ahora tú, por medio del sacrificio de Cristo, de ese cuerpo, de ese sacrificio perfecto que entregó en ese cuerpo, ahora tú declaraste el fin del dominio del pecado sobre nosotros. Ya no hay más esclavitud del pecado sobre nosotros. Ahora, si somos esclavos de algo, es de ti, de la vida recta. Sí, Señor. Gracias, Padre, gracias. Gracias, Padre, por esta verdad, Señor. Ayúdanos cada día más a vivir en ella, Señor. A que sea una verdad central en nuestras vidas. Que esta libertad sea también núcleo de nuestra gracia, de la libertad que tenemos, de la gracia recibida en Cristo para nosotros. Porque esta libertad del pecado es una gracia inmerecida que hemos recibido por medio de Cristo, Padre, en este nuevo pacto, Señor. Gracias, Padre, gracias, Señor, gracias. Ayúdanos, Dios Todopoderoso, a entender por medio de la fe que el Señor, tú tú nos has bendecido y nos has guardado. Que tú, Señor, has hecho resplandecer tu rostro sobre nosotros, Señor. Y en esa cruz, en ese sacrificio de Cristo, tuviste misericordia de nosotros. Y que tú, Padre, en la resurrección de la muerte de Cristo, alzaste tu rostro sobre nosotros, Señor. Y en Cristo nos regalaste tu paz, para que seamos llenos del conocimiento de tu voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andemos como es digno del Señor, agradándote en todo y llevando fruto en toda buena obra y creciendo cada día más en el conocimiento pleno de ti, nuestro poderoso Dios, y de nuestro amado Salvador Jesucristo. Amén y amén. Eres libre, mi querido hermano. Esa es tu libertad. Así es. Esa es la gracia de Cristo en ti, que viene en este nuevo pacto. Oh, sí, Señor. Gracias, Padre. Esta es nuestra casa con Dios, tu casa. Y yo soy el pastor Manu Pajarín, tu amigo. Nos vemos en la siguiente prédica. Muchas gracias por escuchar todo el mensaje. Rogamos a nuestro Señor Jesucristo que sea de bendición para tu vida. Recuerda, lee tu Biblia y congrégate en una iglesia cristiana que predique que Jesucristo es el Señor y que también enseñe la libertad del nuevo pacto de la gracia de Dios por medio de la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. La iglesia cristiana Nuestra Casa con Dios está ubicada en Panamá Oeste, Arraiján, Vista Alegre, Vía Panamericana, en la Plaza Víctor, local número 12, frente a Cochés. Vamos todo el mundo a adorar. Vamos en familia a clamar. Vamos todo el pueblo a buscar el rostro de Jesús, el rostro
rostro.